Vaya. Entonces, ayer pudimos platicar un poco acerca de los inicios de la logística, ¿verdad? Cómo es que esto se viene dando, cómo se viene transformando y qué elementos han sido aquellos que se consideran trascendentes en el desarrollo de la logística como tal. Así es que ahora vamos a hablar un poquito sobre las diferentes actividades o funciones logísticas, ¿verdad? Y sobre los gráficos, ¿verdad? Entonces, de entrada lo que tenemos que entender es que no hay una receta así como que secreta para definir la mayoría de las actividades o de las funciones logísticas. ¿Vea? Más que nada, para entenderlas, cómo es que estas se agrupan, ¿vea? O se definen dentro de la estructura organizacional de una empresa. ¿Y esto por qué? Pues porque, tal como lo comentábamos en una de las clases anteriores, las empresas se empiezan a desarrollar bajo una idea un poco más pequeña, ¿verdad? A no ser que se tenga el suficiente capital para poder invertir y generar una estructura grande de una sola vez, pero que por lo general son contados los casos, ¿verdad? Y que inclusive así la estructura de la empresa va a tender a modificarse con el pasar del tiempo y a medida que el negocio vaya creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por lo general muchas de estas actividades o funciones logísticas no se encuentran agrupadas bajo la misma gerencia, el mismo jefatura, el mismo liderazgo, ¿verdad? Porque se van desarrollando de forma independiente y de acuerdo a cómo la empresa estaba estructurada en un inicio, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, pueda que al inicio empezamos con una empresa, ¿verdad? Que tiene su área de operaciones, su área de aprovisionamiento, ¿verdad? O de compras, tiene un área administrativa, financiera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces tiene 3, 4, 5 áreas diferentes, ¿verdad? Y en un inicio probablemente no haya despacho, sino que todo lo que se vende tienen que llegar a recogerlo o llegar a comprarlo al establecimiento. ¿Verdad? Entonces, a medida que esto va creciendo, pueda que una de las ventajas o de las oportunidades que se ven para poder seguir creciendo es dar un despacho, un servicio de entrega. Y entonces ya se genera otra función logística, ¿verdad? Denominada transporte, despacho, etcétera, ¿verdad? Donde esta, si lo vemos desde la consolidación de la logística, ¿verdad? Nosotros diríamos bajo la gestión de un gerente logístico debería estar las compras, todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento y también la parte de la distribución o el despacho. ¿Verdad? Pero es probable que para este caso se separen esas dos funciones, ¿verdad? Y entonces va a haber alguien que está a cargo de las compras, hay alguien que está a cargo de los almacenes, ¿verdad? O de los inventarios, o por ejemplo es muy común que en la parte de los almacenes está gestionado o está liderado por el financiero o por el contador, ¿verdad? Porque hay cierta relación entre el inventario que se maneja y muchas actividades contables, ¿verdad? Financieras. Entonces dicen, no, lo mejor es de que la parte de las bodegas y del almacenamiento lo vea el encargado de la parte contable, ¿verdad? Pero de repente pueda que en otros lugares digan, no, miren, ¿saben qué? El almacenaje también que lo vea compras, porque él es el que está comprando, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos tener muchas diferencias en cómo se van a ir estructurando las diferentes áreas de una empresa y cómo hacen para cumplir con las diferentes actividades logísticas. ¿Verdad? De repente pueda que almacenamiento de materias primas y materiales lo ve compras, pero almacenamiento de productos terminados lo ve transporte, despacho o el gerente de logística, por ejemplo, y pueda que compras está fuera de la gerencia de logística en este caso. Entonces, no va a haber una fórmula secreta para decir siempre las empresas van a tener esta estructura
y así va a ser, usted llegue donde llegue, no va a cambiar, no, ¿verdad? Porque inclusive hay actividades de las operaciones, hay actividades auxiliares, ¿verdad? A las áreas de producción, a las áreas de operaciones, que en algunas empresas se van a encontrar, en otras no, y entonces hay que tener en cuenta eso, pues que no podemos asumir que siempre todas las funciones o actividades logísticas, ¿verdad? Y las áreas como tal de la logística las vamos a encontrar de la misma forma en todas las empresas, ¿verdad? Entonces eso no va a ser así. Entonces hay que entender que hay unos modelos conceptuales que nosotros tenemos aquí donde de repente agrupamos ciertas actividades, vea, dentro de 5 o 6 áreas básicas de la logística que nosotros consideramos, pero vamos a ir viendo cómo es que esto ha ido evolucionando, de dónde es que han ido saliendo todas estas actividades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inicialmente, vea, las funciones logísticas, y lo principal o lo más básico, lo más elemental, era, teníamos una fuente de suministros para mi empresa, ¿verdad? Que va a transportar, ¿verdad? Productos, materiales, etcétera, hacia mi fábrica, hacia mi empresa, hacia mi ¿qué? Almacén, hacia mi sala de ventas, hacia lo querramos llamar, ¿verdad? Pero tiene que haber un transporte que se genera desde donde yo obtengo los materiales, los productos, las materias primas, hasta que yo las llevo a donde yo las quiero tener almacenadas y aplicarle ciertas operaciones, ciertas manufacturas para transformarlo en lo que mi cliente desea recibir. ¿Verdad? Pero a su vez voy a tener una distribución, ¿verdad? Que es un transporte de igual forma de lo que yo he elaborado, vea, lo que yo ya he transformado y quiero llevárselo a mi cliente. Entonces, inicialmente, nosotros pensamos en una de las principales funciones, vienen siendo el transporte, vea, la distribución, el aprovisionamiento, vea, de todos los materiales que yo llevo hacia mi empresa, vea, materiales, productos, materias primas, insumos, etcétera. Y otra viene siendo la distribución física de estas, ¿verdad? Es decir, ya lo que yo ya elaboré, ¿cómo hago para que le llegue a mis clientes? Entonces, desde ahí ya estábamos hablando de las dos unidades siguientes que vamos a ver, que tienen que ver con logística de aprovisionamiento y logística de distribución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a encontrar otras funciones logísticas dentro de ellas, del aprovisionamiento y de la distribución, que se van separando, se van segmentando. Por ejemplo, vamos a tener transporte en ambas, porque tengo que tener un transporte que venga desde mis fuentes de suministro hacia mi empresa y un transporte que vaya desde mi empresa hasta los clientes. Es probable que tenga inventario, ¿verdad? Entonces voy a tener que tener una actividad de administración del inventario, mantenimiento del inventario, ¿verdad? Gestión del inventario, de todos los insumos, productos y demás que voy a ocupar para la elaboración de mi producto o servicio o para la comercialización de mi producto o servicio, pero también voy a tener que mantener un inventario del producto ya terminado, ya transformado, ya completado. Y en el caso de los servicios, puede ser que no tenga ese inventario, ¿verdad? Porque el servicio muchas veces se genera y se consume en el momento, ¿verdad? Entonces probablemente no voy a tener, pero para algunos servicios pueda que sí tengamos algunos inventarios de producto terminado, aunque sea cortos, aunque sea de poco tiempo, ¿verdad? Que sean muy efímeros, ¿verdad? Que de repente terminé de producirlo, pero tengo que tener un lugar donde almacenar esto mientras se lo llevan, ¿verdad? Y entonces ese va a ser mi inventario de producto terminado, ¿verdad? Por ejemplo, analizábamos el caso de un restaurante, ¿verdad? Para la materia de planeación de instalaciones, que es donde se diseña toda la infraestructura, ¿verdad? Y se hace todo el diseño de cómo va a funcionar
una instalación como tal. Y entonces me decían, bueno, pero entonces para un restaurante no habría un almacén o un área de inventario de producto terminado, ¿verdad? Porque yo termino de elaborar la comida y se la llevo al cliente, ¿verdad? Y eso es muy cierto. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo voy a trabajar con alguna empresa de delivery? Por muy corto que sea el tiempo, pero si yo voy a tener pedidos que voy a despachar a través de ellos, más de algún par de minutos, ¿verdad? Algunas decenas de minutos, eso va a estar ahí. Entonces quiere decir que por muy rápido que sea, vamos a necesitar un área donde podamos tener ese producto que ya es un producto terminado porque ya lo terminé de elaborar, ya está empacado, ya está embolsado, ahí está todas las alitas de pollo, ahí están las papas fritas, ahí está lo que sea, pero ya lo tengo hecho, pero como en el momentito no se va a consumir, sino que tengo que esperar a que llegue el de la moto, que reciba la factura y darle todo, etcétera, que lo cargue y se lo lleve. Entonces ese momento puede tardar entre 10, 15 minutos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si salen 5 órdenes al mismo tiempo, 10 órdenes al mismo tiempo, 20 órdenes al mismo tiempo? ¿Qué las voy a hacer? ¿Dónde las voy a tener? ¿Verdad? Entonces, obviamente, aunque sea algo que se consume en el momento, pero por 15 minutos, 20 minutos voy a tener que mantenerlo en mi local y voy a tener que destinar un espacio para ello, ¿verdad? Porque al final no es que lo vaya, aquí en el suelo lo voy a poner, ¿verdad? Hay que lo vengan a buscar cuando se lo quieran llevar. No, voy a tener que darle las condiciones. Entonces quiere decir que inclusive en algunos servicios, ¿verdad? Que son muy propios de su naturaleza, que ese inventario no exista, al menos un área donde colocarlo voy a necesitar, ¿verdad? Entonces va a haber que tener un mantenimiento de ese inventario. ¿Por qué? Porque van a llegar a preguntar, bueno, ¿y el pedido 273 dónde está? ¿Verdad? Y si tengo 20 pedidos ahí sobre la mesa, pues alguien tiene que encargarse de atender eso. Entonces, ese mantenimiento de inventario existe, aunque sea por un corto tiempo, pero existe como actividad, como función logística. Vea. Asimismo, hablamos del procesamiento de pedidos. Tanto el procesamiento de pedidos para el aprovisionamiento, cuando yo voy a comprar, cuando yo voy a adquirir, etcétera, tengo que hacer un procesamiento de los pedidos que me llegan, vea, y darles ingreso a mis inventarios, etcétera, verificar que todo está ok. Entonces existe procesamiento de pedidos para la salida también, para el despacho. Tengo que descargar de mi inventario, tengo que dar toda la documentación y que eso vaya de acuerdo a lo que se requiere para que el transportista pueda llevarlo, ¿verdad? Hay una actividad de adquisición, por ejemplo, en el caso de las materias primas, que es la compra como tal. Tengo que comprar las materias primas, ¿verdad? Que esa probablemente en la distribución no la vamos a tener porque ahí no compramos, ahí estamos vendiendo, ¿verdad? Y pueda que la venta se haya generado anteriormente, entonces no necesariamente va a estar acá. La parte de empaque y embalaje puede suceder, ¿verdad? Que la tengamos ahí dentro de las actividades logísticas. Yo produzco unidades individuales, pero en alguna parte de mi proceso tengo que consolidarlas en una sola carga para poder llevarlas al cliente. O en el caso del aprovisionamiento, yo recibo alguna, algún producto, ¿verdad? Que viene consolidado, que viene empaquetado y entonces lo tengo que romper, tengo que hacer nuevos empaques y llevarlo a guardar, ¿verdad? O algún producto que viene a granel o que viene individual y yo para poder almacenarlo tengo que empaquetarlo, embalarlo y poder prepararlo para que entre a mis bodegas, ¿verdad? Entonces vamos a tener otras actividades ahí. Almacenamiento como tal, vea, almacenes para ambos casos, manejo de materiales de igual forma, vea, el colocarlos, el traerlos, el contarlos, el verificarlos, vea, el poder estar haciendo inventario, todas esas cuestiones van asociadas a ambos, tanto a la parte de distribución como a la parte de aprovisionamiento.
Mantenimiento de información, que de igual forma es importante para ambos. Y la programación de los suministros, que esta es bien propia de esto, ¿verdad? Donde nosotros vamos a planificar cuánto y qué cantidad es lo que nosotros necesitamos tener aquí de suministros, de insumos, de materias primas para poder satisfacer las necesidades de producción. No sé si estamos claros con lo que estamos discutiendo ahí. ¿Hay alguna duda? Bueno, seguimos pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de un modelo de dirección de cadena de suministro, ya esto ya involucra muchas más cosas. ¿Verdad? No solo esas dos funciones que teníamos ahí, sino que muy probablemente en todo esto interviene, ¿verdad?, el marketing, las ventas, la investigación y el desarrollo, los pronósticos, la producción, las compras, la logística, los sistemas de información, las finanzas y el servicio al cliente. Y cuando hablamos de cadena de suministros, no tendemos a pensar únicamente en nuestra empresa, ¿verdad? Si nosotros hablamos de funciones logísticas, nosotros podemos restringirlo específicamente al quehacer de nuestra empresa como el estudio único, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ok, aquí está mi empresa, me interesa lo que pasa desde que yo recibo el producto hasta que yo lo despacho, pero de ahí no me interesa nada más. ¿Verdad? Entonces ahí estamos haciendo o estamos refiriéndonos específicamente a las actividades logísticas puntuales dentro de mi empresa. Pero cuando ya esto va más allá y yo digo, hey, para poder hablar de una cadena de suministros, yo lo que tengo que hacer es integrar a mi proveedor e integrar a mis clientes, donde probablemente mis clientes no van a ser los consumidores finales, puedan ser otras empresas que se encargan de hacerle otra transformación al producto o que generan un servicio con mi producto o con mi servicio. De ahí que entonces estoy entre medio de otro par de eslabones que a su vez van a tener otros eslabones más y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que acá, cuando hablamos ya de gestionar o de administrar la cadena de suministro, ya no solo estamos pensando en nosotros como el todo. A mí me interesa lo que pasa desde que recibo el producto hasta que lo despacho y todo lo que pasa allá adentro. Y de ahí lo demás no me interesa. Esa visión simplista es la que años atrás, ¿verdad?, hacía que, a pesar de que compañías fueran muy buenas en lo que ellos hacían, pero otras compañías que eran proveedores de estas no los dejaran desarrollarse de mejor manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si nos vamos a esa visión simplista en que solo me interesa la logística que yo genero en mi empresa, entonces quiere decir que yo no me puedo anticipar o yo no puedo garantizar que mi proveedor me va a cumplir a mí y que mi proveedor va a cumplir conmigo en cuanto a tiempos, en cuanto a cantidades, en cuanto a especificaciones, en cuanto a calidad del producto, en cuanto a costos, en cuanto a un montón de variables que nos interesa mantenerlas constantes, ¿verdad?, para que nuestro producto tenga todas esas características también, nuestro servicio posea esas características y yo pueda ofrecerle a mi cliente las mismas condiciones todo el tiempo, ¿verdad?, sin variarlas. ¿Qué sucede si de repente yo le digo, vaya, mire, ¿sabe qué? Yo pongo un restaurante o pongo un comedor, por ejemplo. Yo le digo, vaya, mire, todos los días, como ustedes entran a trabajar temprano aquí a tal oficina, todos los días yo a las 6:30 ya les voy a tener ahí el desayuno, ya todo listo para que ustedes vengan y coman, etcétera. Ok, yo le puedo garantizar eso dentro de mis operaciones. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el que me iba a traer los cartones de huevos no vino a tiempo? Y yo los pedí con 3 días de anticipación, pero como
no puedo asegurar que él va a hacer bien sus funciones. Llegó una vez y se tardó 4 y ya no tuve huevos ese día y ya no pude preparar huevos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que entonces yo le voy a quedar mal a mi cliente y no le voy a quedar mal porque mis operaciones no sean buenas. Le voy a quedar mal porque las operaciones de mi proveedor no son buenas. Y entonces de ahí viene el concepto de querer gestionar la cadena de suministro lo más posible. ¿Verdad? Porque si yo logro gestionar más allá de mis proveedores, ¿verdad? Yo puedo garantizar con mayor certeza que yo puedo cumplir con las condiciones que le estoy ofreciendo a mi cliente. Y si yo logro gestionar más allá de mi cliente, ¿verdad? Puedo obtener información valiosa para saber qué es lo que el cliente de mi cliente quiere, cómo se está comportando, a qué me puedo atener yo con las variaciones de la demanda de mi cliente. ¿Verdad? Entonces, todo eso nos va a servir para poder dar un mejor servicio, para poder dar mejores condiciones en los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo. Y es por eso que se vuelve importante que la administración o la gestión de la cadena de suministros sea lo que nosotros busquemos desarrollar como empresas. Claro, dentro de ellos están inmersas todas las actividades logísticas que ya vimos y si se fijan aquí, se integran otro montón más de actividades que no son propias de la logística, pero que son indispensables o que nos aportan información, nos aportan insumos para nosotros poder desarrollar una buena función logística, una buena desempeño. Entonces, ¿qué tipos de flujos vamos a tener en esa cadena de suministro? Pues los productos, ¿verdad? Los productos o servicios, los insumos que van a ir de un lado para otro, vamos a tener información que va a fluir también, ¿verdad? A través de la cadena de suministro. Vamos a tener recursos financieros, ¿verdad? Que van a fluir entre ellos, la demanda y los pronósticos. ¿Verdad? Todos estos elementos van a ser importantes porque vamos a tener flujo de ellos tanto desde mis proveedores hacia mí y hacia mis clientes, como desde mis clientes hacia mí y hacia mis proveedores. Toda esa información, todos esos flujos de efectivo, todo eso es parte de la cadena de suministro y nos permite ir mejorando la forma en la que nosotros nos desempeñamos. Entonces, tal como lo estábamos hablando por ahí, se suelen agrupar diferentes funciones logísticas y cuando ustedes vayan a una empresa se van a encontrar con que de repente en algún lugar hablamos del departamento de compras, hablamos del departamento de reposición, hablamos del departamento de adquisiciones. Vamos a hablar de diferentes áreas que se les van a llamar de forma diferente, pero muy probablemente van a tener una función similar. Vamos a hablar de planificación, de programación, de planeación y probablemente estamos hablando del mismo departamento, de la misma área, con diferente alcance probablemente, porque en algún lugar la planificación va a involucrar ciertas áreas y en otra va a involucrar otras, ¿verdad? Pero también está presente. Vamos a hablar, por ejemplo, de bodega, de despacho, de transporte, de tránsito, de empaque, de logística, de import-export. Y muchos de esos departamentos van a tener a veces actividades o funciones en común. De repente pueda que bodega en algún lugar haga la misma función de despacho, la tenga integrada a bodega, en otras pueda que exista otra área que se llame despacho, en otras pueda que sea parte de transporte, hay que vea no solo la parte del tracking de las cargas, sino que también de la preparación de los pedidos y el embarque y el despacho como tal. En otra se va a llamar tránsito y solo van a monitorear, pero en otra se va a llamar tránsito y van a ver todo el ruteo, toda la planificación que tiene que ver con eso. Entonces, lo que les quiero hacer ver acá es de que vamos a tener un montón de configuraciones en las empresas, pero no hay que perder de vista que muchas de estas actividades se van a ir manteniendo, solo que las está desarrollando un área que aquí le pusieron un nombre y en otro lado le pusieron otra.
¿verdad? Pero las funciones como tal siempre van a ser requeridas, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos nosotros es plasmar un modelo en el que hay 5 principales funciones básicas de la logística, donde agregamos cierta cantidad de actividades, ¿verdad? O de subfunciones, ¿verdad? Y aquí las vamos a pasar a explicar, ¿verdad? Entonces, hablamos de la primera, que es tráfico o transporte, ¿verdad? Y que tiene que ver con el movimiento físico de los materiales. Ahí va a entrar, por ejemplo, tanto el transporte de materias primas, de insumos, como el de producto terminado. Pueda que entre en funciones de rastreo de pedidos, o lo que bien comúnmente en logística se conoce como el tracking, el ir monitoreando esos transportes para ver que cumplan con las rutas que se han asignado, con los tiempos que se han asignado para cada ruta, y todo de acuerdo a cómo se ha planificado. Aquí pueda que entren dentro del tráfico y el transporte los procedimientos aduanales, ¿verdad? Muchas veces ahí están metidos también la parte de que, bueno, hay que cruzar aduanas y entonces hay que ver toda la documentación, toda la papelería que se va a presentar, y además de eso hay que resolver si en algún momento hay algún conflicto, algún problema con las cargas que se están enviando, sobrepesos que se tengan, permisos que no se hayan emitido, documentaciones que estén erradas, facturaciones, etcétera, que no se tengan de acuerdo a lo establecido, por los controles entre los diferentes países que van a ir moviéndose. Entonces eso pueda que entre aquí también. La parte de la retirada de productos también cae muchas veces sobre tráfico, que si de repente yo envío a un cliente un pedido, y salió cierta cantidad de unidades defectuosas, y entonces el cliente no se las va a quedar, sino que nos las va a mandar de regreso para que las reprocesemos, o nos las va a mandar de regreso porque él no le sirve eso, y hay que nosotros veamos qué vamos a hacer con ello. Entonces, ese retiro de productos está a cargo de tráfico y de transporte, veamos, conjunto con las áreas de calidad, ¿verdad? Pero quien va a realizar la movilización de eso va a ser tráfico o transporte. La parte de la logística inversa, por ejemplo, lo que hablábamos en el caso de las empresas de bebidas envasadas, donde queremos recolectar de vuelta plásticos retornables o envases de vidrio, etcétera. De ahí que entonces vamos a aprovechar los transportes para poder hacer el reintegro de todo este tipo de materiales para la planta. Entonces esa parte de la logística inversa, que se trata de ya no ir a dejar productos, sino que de recoger insumos que son reutilizables, reciclables, eso también entra dentro de la parte de tráfico y transporte. Dentro de la planificación, se espera que una empresa bien ordenada, bien estructurada, trabaje conforme a procesos bien definidos y con una planificación adecuada para poder llevarlos a cabo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener algunas actividades asociadas a la parte de planificación con la logística, que tiene que ver, por ejemplo, con el pronosticar la demanda que vamos a tener, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Bueno, pues vamos a analizar nuestros datos de ventas, ya vamos a analizar nuestros pedidos, etcétera. De ahí, entonces, con eso nosotros vamos a empezar a utilizar algún tipo de métodos para pronosticar cómo va a ser nuestra demanda y empezar a sugerir cuáles deberían de ser las compras que vamos a requerir para realizar una producción a la medida de lo que quiere nuestro mercado. Y más que el mercado, nuestros clientes en específico, ¿verdad? Pero como nos interesa seguir creciendo, ganando cuota de mercado, pues todas esas cosas las va a tomar en cuenta también el pronóstico de la demanda. Los niveles de inventario a mantener probablemente van a venir a veces de planificación, ¿verdad? Donde amarrado con el pronóstico de la demanda, pues vamos a definir cuánto y de qué productos debemos de tener, cuáles vamos a producir en su momento, que nos da chance para poder producir de acuerdo a pedidos,
¿verdad? ¿Cuáles nos sale para tenerlos en mantenimiento de nuestro inventario? ¿Verdad? ¿Cuántos debemos de tener cierta cantidad, ¿verdad? De inventario para poder suplir esa demanda y para no caer en un desaprovisionamiento? De ahí entran criterios como, por ejemplo, lo son qué productos son más críticos, cuáles me generan más margen, con cuáles me puedo jugar o con cuáles me conviene tener siempre y nunca decir no. Y por muy gracioso que suene, cuáles no me conviene, ¿verdad? Tener en inventario, ¿verdad? Porque de repente puede ser que para una empresa comercial decimos, ah, mire, es que este me lo vienen a pedir una vez a las 1000, ¿verdad? Y es un producto que tiene un buen margen de ganancia, pero así también tiene un alto costo, ¿verdad? Y entonces de repente yo tengo que pagar $3000 por este producto, ¿verdad? Le gano $1000, es súper chivo, pero eh, esos $3000 que yo pago pasan ahí medio año, porque de repente me vienen a pedir uno. ¿Verdad? Entonces, ¿será que me duele más tener esos 6 meses ese producto que vale $3000 y que son $3000 retenidos? ¿Verdad? Y para ustedes que manejan bien el término del valor del dinero en el tiempo, saben lo que implica tener $3000 parados ahí por 6 meses. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto me conviene eso? Pues, ¿verdad? Entonces, todo eso se va a encargar de definirlo en esta área de planificación. La rotación de los materiales y la rotación de los productos, ¿verdad? Es algo de lo que nos interesa empezar a ver, ¿verdad? Que de repente hayan buenas políticas de inventario para hacer rotar todo el inventario y que de repente no vaya a tener productos viejos, obsoletos, manchados, dañados, porque han estado tanto tiempo en inventario y nunca le hemos dado la preocupación por hacerlo rotar, por hacerlo salir, ¿verdad? Que se terminan dañando o terminan siendo no aptos para su venta. La planificación del ruteo muchas veces se deja acá o a veces va en transporte, ¿verdad? Pero si tenemos un área de planificación, ¿verdad? Y ojo aquí, por ejemplo, planificación pueda que en algunos lugares se parta en dos, ¿verdad? Planificación de aprovisionamiento, planificación de distribución. ¿Verdad? Entonces pueda que la flota de vehículos es tan grande que yo necesito tener varios planificadores para el ruteo y de repente decirle, vaya, vos te encargas de la zona oriental, vos de la zona occidental, vos de la zona central, vos de la zona norte. ¿Verdad? Y entonces elaboren sus rutas, sus vehículos, quiénes van a ser, quiénes vas a tomar en qué centros de distribución. ¿Verdad? Entonces todo eso entra dentro de la parte de planificación. Y la parte de la asignación del transporte también, porque muchas veces si tenemos diferentes tipos de transporte para diferentes tipos de pedidos, vea, no voy a agarrar un tráiler para ir a dejar 3 cajitas, sino que tengo que asignar el transporte que me sea más óptimo y de acuerdo a qué cosas voy a involucrar yo en ese transporte. Vea que de repente digo, no, mira, ¿sabes qué? Te vamos a despachar y vas a ir con un 20% de carga vacía, ¿verdad? De tu capacidad. Entonces, pero porque al regreso vas a traer ese 20% de producto que estamos requiriendo por algún retiro de producto o de insumos para reciclaje. ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros lo vamos a ir contemplando. ¿Verdad? Probablemente no me sale ocupar un transporte más pequeño que no tome en cuenta ese 20%, porque después a la hora de traer todos los insumos, los materiales de regreso, ¿verdad? En una logística inversa, me va a hacer falta ese 20%. Entonces, todas esas decisiones se van a tomar ahí. La parte del aprovisionamiento, que no solo tiene que ver con la compra como tal, sino que ve actividades relacionadas a la cotización, a la compra de materias primas, insumos, materiales, así como también de productos terminados en el caso de servicios o de las áreas comerciales. ¿Verdad? Si hablamos de empresas de retail, ¿verdad? No hablamos de tener materias primas, sino que hablamos de productos que ya probablemente ya son productos terminados, ¿verdad? Que se los compra a una empresa productora, que se los compra a una empresa comercializadora y que yo los voy a venir a revender acá, ¿verdad? O le voy a agregar algún otro servicio y que por eso lo requiero acá, pero son productos terminados. Entonces, todo eso se va a encargar de verlo el aprovisionamiento, en la parte de la compra como tal, la búsqueda y cotización de bienes,
vea, la búsqueda de proveedores, de selección de proveedores que voy a ocupar para poder aprovisionarme, vea, de estar consultando, de estarlos midiendo. Eh, la parte de la negociación de los términos de compra, de la recepción de productos, de los volúmenes que voy a comprar, de cómo me van a mandar los empaques, de cuál es el costo, vea, de qué, un sinfín de cosas que vamos a tener que regular aquí, que vamos a tener que negociar y que son parte del aprovisionamiento. Vea, la búsqueda y evaluación de proveedores, como lo dice ahí. Entonces, todas esas actividades van dentro de la función de aprovisionamiento. Luego la parte de almacenamiento y manejo de materiales, que se ocupa del uso del espacio destinado a los inventarios y los medios manuales, mecánicos, electromecánicos, etcétera, etcétera, o automatizados para la manipulación de materiales. ¿Verdad? Por ejemplo, dentro del almacenamiento y el manejo de materiales, entra el manejo dentro de las bodegas, el flujo de los materiales, ¿verdad? Por dónde van a fluir, cómo se van a mover, ¿verdad? Cómo los vamos a ir preparando, ¿verdad? El empaque o las rupturas de volumen, ¿verdad? Ya sea que estemos hablando de consolidar pedidos, ¿verdad? Consolidar diferentes productos y hacer una sola unidad de carga, o que estemos hablando de que vienen varias unidades de carga, las vamos a romper, las vamos a volver a armar, ¿verdad? Y vamos a ordenarlas en función de cómo a nosotros nos conviene. Esa misma cuestión que tiene que ver con la preparación de pedidos, ¿verdad? El control de condiciones de almacenaje, si es que vamos a tener bodegas refrigeradas, bodegas de congeladores, si necesitamos cierto tipo de humedad, todas las condiciones que se deban de tener entran, el control de todo eso entra dentro de la función de almacenamiento y de manejo de materiales. La rotación del inventario de productos recae acá también, porque nosotros vamos a estar eligiendo qué productos vamos a preparar, ¿verdad? Y si siempre estoy dejando productos ahí que no, este no lo voy a tocar, ¿verdad? Se me va a ir haciendo viejo, se me va a ir quedando pegado y no va a rotar, ¿verdad? Entonces va a ser importante que se vea todo eso también. La distribución dentro de la bodega es importante, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ubicar qué productos? Porque probablemente tengo que tener alguna política de cómo los voy a colocar, porque por ejemplo, entre Coca, Sprite, ¿verdad? Y uva, ¿cuáles creen que deberían de estar más cerca de la zona de carga de las áreas de bodega? A ver, sus comentarios. Hola, ya se durmieron. Nadie, alguien que quiera participar. Bueno, nos vamos a detener acá un segundito. Ya vi que se están durmiendo, así es que levántense, vayan a tomar agua, tráiganse un cafecito, vea, lo que sea. Vamos a tomar una pausa ahorita de unos 5 minutos y vamos a retomar para seguir desarrollando el tema, ¿verdad?